Estás en Radio Inclusiva. Y ya está con nosotros Federico Winokur. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a este Tirando Paredes por Radio Inclusiva. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Por favor, vamos a sacarle el jugo a este Federico, que es el precandidato más joven a diputado nacional que tienen estas pasos 2021. Es así, ¿no? Es así, soy el precandidato a primer diputado nacional, más joven de esta elección, porque queremos plantear muy fuertemente una política de renovación en la política, porque entendemos que la gente está cansada, los trabajadores, las trabajadoras están cansados de que gobiernen los mismos de siempre, que siempre juegan para los de arriba. Es verdad, coincido en eso. ¿28 años tenés? Tengo 28 años, soy maestro y también estudio sociología en la UBA. Bien. Federico, la primera, sí, bomba para empezar con ritmo. ¿Por qué deberíamos votarte? Bueno, creo que Dijiste lo deberíamos de la votarme. renovación y Sí. está buenísimo. Dame dos más. En primer lugar, estoy muy preocupado por la situación de la juventud que siente que no tiene futuro en este sistema y hoy se empieza a hacer cuestionamientos más profundos de qué oportunidades tiene el capitalismo del siglo XXI. A mí una de las cosas que más me preocupa con respecto a la juventud es la precarización laboral que hay hoy. ¿Qué futuro podés construir vos si todos los trabajos que se consiguen para las y los jóvenes y para la gente más grande también, no solo para las y los jóvenes, están precarizados, tercerizados, siendo el ejemplo más alto de esto lo que son las empresas de reparto por aplicación, ¿no? Donde los trabajadores están 8 o 10 horas arriba de una bicicleta y ni siquiera son reconocidos como trabajadores. Vemos que hay un modelo de este capitalismo del siglo XXI de ahorrarse derechos laborales para aumentar las ganancias. Y eso se empieza a ampliar cada vez más. Bueno, queremos plantear un proyecto de ley para prohibir las formas de contratación que encubran el trabajo en relación de dependencia. Todo esto en correlato con la organización por abajo que se empieza a generar contra la tercerización, contra la precarización laboral. Hoy los repartidores están creando su primer sindicato nacional, nosotros queremos apoyarlos. Hay un montón de tercerizados de distintos gremios que están peleando por pase a planta permanente. Bueno, apoyándonos en esos procesos queremos proponer esto. Bien. Ahí tenés un proyecto de lo que vos... ¿Por qué no se presentó eso habiendo tantos diputados, bueno, tantos diputados de la izquierda no, pero sí tantos grupos o facciones? ¿Cómo no llegaron a presentarlo? Porque eso ya lleva años, no es de ahora. Bueno, sería la primera vez que No, accedería a no, un vos cargo. sí, pero por qué crees que nadie le da pelota a uno de los casos que vos estás, obviamente, Mm, también tenés razón y coincido de que hay una precarización sumamente importante en la sí. Argentina y en toda Latinoamérica? Bueno, ahí hay un problema, creo yo, con la izquierda en Argentina. Nosotros nos planteamos como otra cosa, como una cosa diferente al Frente de Izquierda. Y habría que preguntarle a Nicolás del Caño por qué no ha tomado todavía en agenda esta problemática de la precarización laboral, que es el que ha estado más años en el Congreso. Y nos parece también que hay que buscar una nueva representación. Hablamos de renovación en la política y también renovación en la izquierda, porque creemos que hay que estar muy conectado con los procesos de lucha desde abajo y también entender que la izquierda por sí sola, por uno, dos, tres diputados que tenga la izquierda hoy, o incluso si tuviera más, no va a resolver los grandes problemas de la Argentina. Nosotros nunca vamos a decir, como ha dicho Nicolás del Caño, por ejemplo, que con 20 diputados se solucionan los problemas de las y los trabajadores, porque creemos que los derechos se conquistan también Ay, te perdimos, Federico. con la fuerza que se genera en las calles. Esto, claro que fue el caso. A ver, Federico, ¿ahí me escuchan? te escuchamos, sí, pero te perdimos la última parte, si querés repetirla.
Hablaste de, No, Del Caño, bueno, que hace más que más años está en el Congreso y demás, y que con 20 diputados no se solucionan los problemas. Hasta ahí se escuchó, después el resto no. bueno, porque te decía que un caso anecdótico o un caso paradigmático de esto fue el derecho al aborto, que fue un derecho que se conquistó con años y años de lucha, donde es muy importante también que haya diputados de la izquierda, combativos, que sean vehículos también de esas problemáticas hacia la consagración de los derechos en el Congreso, pero necesitamos los movimientos por abajo también, estar muy conectados con eso. Y también diferenciarnos de la izquierda que a veces hace críticas que se parecen más a la derecha. Veía un spot de Gabriel Solano en la ciudad de Buenos Aires donde hablaba de acabar con la casta de privilegios en la política. Una crítica que me sonaba a un discurso que le escuché a Carrió. Y a mí me parece que la izquierda no tiene que parecerse a ese discurso. Me parece que la izquierda tiene que mostrar otra cosa, la agenda claramente de las y los trabajadores. Aunque Federico, sabemos que... ya, ya que sí, hablas de comparaciones, ¿vos crees que en la campaña vale todo? ¿En una campaña vale decir mentiras, por ejemplo? no, estamos... nosotros, como yo como marxista digo siempre una frase que no es mía, que es que la mentira no es revolucionaria. La mentira no es revolucionaria. Que lo importante es decir la verdad también. Y decirla siempre. Por eso mismo te decía, yo no tengo problema en decir todo el compromiso que puedo dar desde una banca en caso de ser elegido y todas las peleas que pienso dar, pero también digo la verdad, yo no te voy a solucionar los problemas. Yo creo que hay una organización desde abajo que hay que generar para poder lograr eso. Y me parece que las campañas de mentiras son muy nocivas y además alejan a la gente de la política, alejan a las y los trabajadores de la política. Me parece que hay que decir claramente y denunciar las situaciones de injusticia sin pelos en la lengua, pero que no necesitamos mentir. Bien, te paso que te hagan unas preguntas mis compañeros y compañeras. Mariela Januseski. Gracias, Gabo. Hola, Fede, bienvenido, un gusto. Un Vos gusto. hablabas, ¿qué tal? Hablabas de la precarización laboral, coincidimos que Argentina tiene gravísimos problemas que no logra resolver, además de toda Latinoamérica. En ese sentido, yo te quiero llevar a la discusión que se está dando en este momento de la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas sin impactar en el sueldo. Esto ya se hizo, vos mejor que yo lo sabés, en otros países como por ejemplo España, Finlandia y Islandia incluso, donde tuvo éxito. Pero podemos decir que en esos países lograron resolver problemas antes que Argentina no logra resolver, como por ejemplo la contratación en negro, con lo cual vos tenés gente fuera de la ley de contrato donde no existe 8 horas de trabajo, existen 10 horas, entre otros temas. ¿Cómo crees que en Argentina se puede llevar adelante este proyecto de jornada laboral con los problemas, como te decía, que tiene Argentina? Bueno, a mí lo que me parece, te digo dos cosas. Uno, me parece perfectamente posible. Y en segundo lugar, en realidad yo voy un paso más atrás todavía y digo, me parece que hay que poner en agenda también el problema del salario hoy en día. Hay muchos y muchas, hay que escuchar también qué están pidiendo las y los trabajadores hoy, ¿no? Aparte de las propuestas que se nos puedan ocurrir a los de izquierda, hoy las y los trabajadores están muy preocupados por la situación salarial. Desde ese punto de vista, nosotros propusimos un salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos. Y te digo la misma respuesta que para otras propuestas, como reducción de la jornada laboral, de lo cual estoy completamente a favor, que tiene que ver con tocar los intereses de los más poderosos. Por eso nosotros decimos claramente que somos anticapitalistas, porque opinamos que para financiar nuestras propuestas, para poder financiar todo esto, por ejemplo, hay que ponerle 50% de retenciones al agro. Opinamos eso. Hay que ponerle impuestos a las empresas que precarizan a las y los trabajadores y multas, obviamente, a los que lo hagan de manera ilegal. Hay que ponerle impuestos a las industrias más contaminantes. Bueno, si nosotros vamos contra esos sectores, si nosotros logramos, es una discusión mundial, ¿no? No es una discusión nada más de un joven izquierdista de la ciudad de Buenos Aires, sino que es una discusión que está dando incluso Joe Biden en Estados Unidos, pidiendo que por lo menos pongan el 15% a los grandes billonarios de Estados Unidos.
Y a nosotros nos parece también, y porque muy a diferencia, por ejemplo, de Milei y las teorías retrógradas que él trae, opinamos que el valor surge del trabajo. Entonces opinamos que esas ganancias que tienen los empresarios podrán ser legales en este sistema de ellos, pero no creemos que sean legítimamente todas de los empresarios, sino que el valor es social también, ¿eh? Después viene el trabajo y que tienen que largar una parte de esas riquezas, por lo menos, para que puedan llegar los trabajadores a fin de mes, por ejemplo. Federico Winocura es del Nuevo Más, que no lo habíamos dicho, es, si bien el movimiento al socialismo, pero el Nuevo Más es una fracción de la izquierda. Hablaste de salario de 100.000 pesos. ¿Vos creés que con, no sé cuántos serán los multimillonarios de Argentina o las grandes empresas, que se puede lograr con una retención al campo del 50%, como decís, y algún impuesto extra a las grandes empresas, a las que no son ecológicas o a las que son menos ecológicas, un salario de 100.000 mangos? ¿Y el Estado cómo podría pagar un salario de 100.000 mangos mínimo? Bueno, el Estado en primer lugar tendría, o sea, tengo varias cosas Porque sobre si el hablas de Estado. Una es precarización, que, sabemos sí, que es uno de los que más en negro tiene con los contratados, ¿no? Contrata a toda gente como monotributista el Estado, es el Por primero eso. que no da el ejemplo, perdón que me meta, pero es así. estoy completamente de acuerdo. El Estado es terrible y opinamos que también tiene que ser ilegal para el Estado tener a la mayor parte de la planta en situación de trabajo encubierto, digamos, relación laboral de dependencia encubierta. Y desde ese punto de vista, creemos que el Estado, si quiere tener recursos, también tiene que, y lo digo por el gobierno nacional y por Alberto Fernández, no tiene que ser tibio con los poderosos, tiene que animarse a enfrentar a algunos de los sectores de poder, porque los sectores de poder como el campo, ¿Vos ¿no? creés que No, Alberto no Fernández son es tibio? pacíficos, sí. Creo que es recontra tibio Alberto Fernández. Realmente creo que es recontra tibio y que hay mucho discurso en el gobierno y poca realidad. Esta idea popular o de estar con los de abajo, en última instancia lo que viene pasando en Sin el último embargo, año y medio, en la los últimos izquierda 2 años, acompaña sí. bastante al gobierno, por lo menos en el Congreso. Yo no acompañaría a la mayor parte de los proyectos del No lo dije gobierno. por vos, obviamente que no, si tú tampoco Sí. sos parte del Congreso, pero digo, la izquierda en sí acompaña bastante al gobierno. Te, Ay, lo te perdí escucho, te lo que me escucho, dijiste. ¿nos oís? Sí, no, te decía, depende, yo no creo que sea muy de izquierda acompañar a este gobierno, no creo que sea de izquierda acompañar a este gobierno, menos que el gobierno lanzar una medida correcta, no sé, de poner la retención del 50% al agro, si planteara realmente generar un cepo o generar cierres en el comercio exterior para que no se fuguen toda la plata, pero el gobierno no hace nada de eso. Es muy difícil acompañar al gobierno. El impuesto a las riquezas que ellos plantearon no fue un impuesto, fue una contribución una sola vez. No se sabe bien qué pasa con esa plata. Entonces, es muy difícil que uno pueda decir, nosotros no vamos a acompañar al gobierno, porque no vemos que el gobierno esté yendo con una agenda que favorezca a las y los de abajo, a Ni- las y los trabajadores, a la juventud. Creemos que le cede demasiado a la derecha, le cede demasiado terreno a la derecha. Nicolás Lacunza. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablabas ¿Qué hace tal? un ratito de varias disidencias, varias diferencias, ¿no? Conceptuales con Nicolás del Caño, que quizás sea hoy uno de los referentes de la izquierda. Digo, más allá de esas diferencias que planteas, ¿tienen coincidencias? ¿Hay puntos de encuentro? Seguramente, hay puntos de encuentro en el hecho de que son fuerzas que han logrado mantenerse independientes de los sectores empresariales y demás, pero hoy nos sentimos que somos una cosa completamente distinta. Desde el punto de vista, la unidad para nosotros es muy importante, pero vemos una pared todo el tiempo alrededor de eso. Este año propusimos un debate, Manuela Castañeda le propuso un debate a Nicolás del Caño y él no lo aceptó. Hace poco, el lunes, salió en una radio diciendo que no había ningún motivo para debatir.
esas cosas alejan mucho. Y además nos parece que no termina de ser una izquierda que sea disruptiva, no termina de ser una izquierda que patee el tablero de verdad, que juega a imponer agenda, mientras los de arriba se pelean entre ellos, que meta la agenda de las y los trabajadores de verdad. Entonces, es muy difícil encontrar las coincidencias en este momento, más allá obviamente de que, bueno, son compañeros, pero no se termina de lograr ver cuál es el rol cuando un votante de izquierda va a la urna, me parece a mí también, y cuando lo mira a los representantes en el Congreso, quiere ver algo distinto. Quiere ver una personalidad que pelee, que defienda a las y los de abajo y que genere un malestar en el sistema. Que realmente le parezca que hay un malestar entre los de arriba, que hay una incomodidad porque hay alguien que está diciendo lo que nadie quiere decir. Creemos que hay muchos sectores de la izquierda que empiezan a ver que en el frente de izquierda no encuentran eso, y sobre todo en la figura de Nicolás del Caño, por eso se empiezan a inclinar también en la provincia mucho por Manuela Castañeira, y bueno, estamos dando los primeros pasos en la ciudad de Buenos Aires, yo me estoy postulando, también para mostrar una figura joven. Nombraste a Manuela Castañeira, que va a ser precandidata también a diputada nacional, pero por la provincia de Buenos Aires. Acá también nos acompañó en unos programas Celeste Fierro, que es competencia tuya directa en este caso. ¿Cuál es el punto en común y cuál es la discrepancia con ella? Bueno, ellos están dentro del frente de izquierda. En realidad ellos, bueno, ahora tienen una discrepancia más adentro del frente de izquierda porque pasaron a ser dos listas distintas. A mí no, tampoco quiero hacer la idea de que la izquierda es toda una discusión interna todo el tiempo. Creemos que Pero los da esa compañeros sensación, hacen una... da esa sensación. Recuerdo alguna elección de Luis Zamora que ha sacado el 10, 12, 14%, no bien, no me acuerdo la cifra exacta, y de ahí yo no recuerdo otra buena elección de la izquierda, porque ya no, obviamente no estuvo unida. Bueno, es que me parece que la gente está pidiendo, o sea, los votantes nuestros están pidiendo una izquierda, además de unida, que tenga un poco más de contenido. Y nosotros queremos aportar eso también. Nosotros nos sentimos a la izquierda del frente de izquierda, digamos. Nos sentimos que aportamos algo nuevo, algo fresco y algo que es realmente, sí, que marca una diferencia cuando está en la discusión, que realmente marca una diferencia. Así que desde ese punto de vista creo que es un momento de renovar a la izquierda. En eso coincido. Y también entiendo la preocupación de la unidad. Me parecería mal negarla. Por ejemplo, ese discurso que hay a veces, o bueno, lo escuché de Miriam Bregman también, de decir, bueno, pero igual nosotros somos el 80% de la izquierda, como tratando de quitar a todo el resto de la ecuación. Tampoco es sano negarlo, tampoco es sano negar el problema de la unidad, no aporta eso. Creemos que esa unidad, que a veces está en algunos terrenos y en otros no, se puede conquistar sobre la base también de que aparezcan nuevas figuras, de que se renueve y de aportar contenido a la discusión. Nicolás Luján. Hola Federico, muy buenas tardes para vos. A la semana pasada en este mismo programa estábamos hablando de la ley de humedales y quería saber un poco cuál es tu opinión sobre esto, ya que bueno, vos fundás parte también de la acción ecológica anticapitalista, así que quería saber cuál es tu opinión sobre esta ley de humedales. Bueno, me parece una cuestión importantísima. La ley de humedales está cajoneada en estos momentos. No es la primera vez que se presenta una ley de humedales tampoco, pero por suerte ha tomado mucha relevancia en el último tiempo. En el movimiento ecologista se dice que los carpinchos han hecho más por la ecología que el Ministerio de Ambiente y que Juan Cabandier hoy en día. Es una realidad también, porque no solamente por el caso de Nordelta, sino también por todas las quemas que viene habiendo a lo largo y ancho del país, toda la situación en Rosario, donde hay una movilización muy grande, es muy interesante el proceso ahí, pero los carpinchos nos mostraron para qué se destruyen los biomas hoy. Para hacer grandes negocios inmobiliarios, como es el de Nordelta, al que acceden unos pocos que tienen que tener una fortuna muy grande. También se destruyen los humedales y se destruyen todos esos biomas, esos sistemas para el agronegocio, para ampliar la frontera sojera.
Y me parece que estamos presenciando también la irrupción de una generación que no se quiere bancar más esa idea, que opina que la naturaleza no puede ser una mercancía y que hay que hacer un cambio real. Por eso nosotros fundamos el año pasado Acción Ecológica Anticapitalista, porque opinamos que hay un problema del sistema acá. Si siempre se prioriza la ganancia frente a lo que es nuestro futuro, la naturaleza, el medio ambiente, eso significa que hay un problema con el capitalismo también. Queremos que haya una explotación sustentable de los recursos también. Queremos que haya una relación sana entre el hombre, la mujer y la naturaleza. A veces me sale decir el hombre porque en los textos de Marx no estaba todavía tan dicho así, ¿no? Entre la humanidad y la naturaleza. Pero a nosotros nos parece que leyes como la ley de humedales tienen que ponerse en primer lugar hoy. Se tienen que poner bueno, entre las cosas más importantes, la ley de humedales tiene que salir ya, y para eso no hay otra solución que salir a las calles y enfrentarse a eso, y también tener representantes en el Congreso que seamos ecologistas, que lo digamos claramente, que no estemos diciendo, bueno, pero en realidad el progreso va en contra, y bueno, a veces, sí, nosotros creemos que eso es una estafa en realidad. Cuando te hablan de contraponer el progreso a la naturaleza y el medio ambiente, habría que preguntarles, ¿y qué ley están pensando ustedes para desarrollar energías limpias? ¿Qué están pensando de manera sustentable? Porque hoy el gobierno le está poniendo al final de los proyectos industriales la palabra verde, pero son el mismo proyecto. Nosotros vamos a proponer, además de estar a favor de la ley de humedales, vamos a proponer que los impuestos que se le cobren a las industrias más contaminantes vayan para el desarrollo de energías limpias. Federico, la izquierda siempre se caracterizó por acompañar a los trabajadores en las marchas, cuando hay despidos y demás. ¿Estás de acuerdo? Digo bien. Sí. Bueno, ahora, ¿vos participás de esas marchas? ¿Participás? Sí, de hecho la semana pasada estuve junto a los trabajadores de EMA Servicios, que son tercerizados de EDESUR y están peleando por su reincorporación luego de haberse sido despedidos cuando peleaban justamente por el pase a planta permanente, ¿no? Para cobrar lo mismo que otros que hacen su mismo trabajo con la misma, con el mismo título, Sí, digamos. sí, seguro. Bueno, en base a eso te quiero consultar. En muchos casos también se cortan las calles, las rutas, Mm. las calles, las autopistas y demás. ¿Qué tenés para decirle a ese público que está transitando en ese momento, que le cortan la calle y la posibilidad de seguir transitando? Que también hay muchos que, puede haber algunos que son multimillonarios, pero la mayoría son laburantes como los que están siendo despedidos o Mm. pueden llegar a ser despedidos por no llegar a horario a un laburo. Yo le diría que el primero con el que hay que enojarse es con el gobierno, porque si vos mirás esos conflictos de trabajadores, por ejemplo, justamente te nombraba los demás servicios, ¿no? Que Sí, están son los de laburantes como... Garbarino, hay una banda, si ponemos a nombrarnos tenemos un montón. No, pero te digo como caso particular, pero en general es así. Ellos fueron a la Quinta de Olivos a hacer una protesta, fueron al Ministerio de Trabajo, fueron al otro Ministerio de Trabajo, el de la calle Alem, y pusieron una carpa frente al Ministerio de Callao. Fueron al Obelisco, fueron a un montón de lugares, y ahora están yendo al Puente Pueyrredón porque es el único lugar donde están logrando que los reciban. No les hace ninguna gracia estar ahí sobre el puente 2, 3, 4 horas, además con la represión policial, que no se viene haciendo, o sea, se viene repitiendo una tras otra vez. Entonces, en realidad hay una responsabilidad del gobierno de dar solución. Por ejemplo, en este caso, donde hay que conseguirle trabajo a 40 electricistas en un país que tiene un montón de problemas energéticos y donde hay un montón de cortes de luz y están despedidos, gente que fue esencial en la pandemia, que la echaron durante la pandemia, aunque era esencial, y que además podría estar arreglando la luz de los barrios donde se está quedando sin luz. La solución de parte del gobierno sería simplísima, en Edesur o en Edenor. Aportar desde el Ministerio de Trabajo para que se los contrate. Incluso son empresas que tienen enormes ¿Aportar en subsidios qué del sentido? gobierno. Tiene el gobierno ¿Subsidiarlo? ¿Que el también, que Estado aparte, subsidia a esos 40 trabajadores? no, que les consiga trabajo, que eso es lo que ellos quieren.
porque están pidiendo eso de manera deliberada, aparte, que no quieren un plan, que no quieren eso, quieren un trabajo porque estudiaron para electricistas y quieren seguir trabajando. Bueno, las Y últimas opino que dos, también en este caso, Federico. donde los despidos son claramente... Termina, Sí, termina, termina. sí. Decía que los despidos han sido persecutorios también, entonces el ministerio correspondería que dicte una conciliación obligatoria y que inste a las empresas a reincorporarlos. Hablaste de planes sociales. ¿Es una buena herramienta o tiene que ser solo una herramienta transitoria? No, opino que tiene que ser una herramienta transitoria, pero porque necesitamos generación de empleo para las y los trabajadores. Necesitamos que se pueda construir una vida digna y un futuro de parte de todos esos y esas trabajadores, que además la gente quiere trabajar. Eso es lo que yo escucho, que los trabajos, si son dignos, la gente está a favor de trabajar. No es que muchas veces se habla de vagos y demás, estoy completamente en contra de ese discurso y me parece que a veces se utiliza por parte del gobierno esta idea de planes sociales y demás para tratar de no resolver el problema de fondo. Aunque de todas maneras estamos a favor de las ayudas para la gente que peor le está pasando, pero lo más importante sería generación de empleo, que se reactive la obra pública, que el gobierno invierta, pero me parece que eso choca muy directamente con una política que hay de poner toda la plata en el pago de la deuda externa al FMI. Bueno, tenés 60 segundos para hablar al ciudadano con lo que vos tengas ganas y ahí cerramos nuestra linda charla. No, quería agregar una cosa que Lo me que faltó quiera. decir, que además estoy muy preocupado por la juventud en lo que tiene que ver con la educación, porque si bien los jóvenes no fueron los que sufrieron la mayor parte de las consecuencias físicas de salud, sí sufrieron enormes consecuencias en lo que tiene que ver con el universo psicosocial, y hoy nadie tiene en los planes la idea de la apertura de las universidades, que fueron completamente abandonadas, están con el mismo presupuesto que antes y no se ha hecho ni una ventana nueva. Nosotros vamos a proponer la triplicación del presupuesto educativo para realizar reformas en las universidades y en las escuelas en todos lados para poder volver a una presencialidad segura. Bien, Federico, te invitamos a que ganes o pierdas esta posibilidad de ser candidato después de las PASO. Otra vez nos estés con nosotros y nos cuentes cómo va a seguir el MAS y en la ciudad. Dale, ¿Mm? me encantaría. Listo, dale, quedamos Una así. muy linda charla hoy, así que De eso gracias. se trata este Tirando Paredes, de poder charlar, más allá de que algunas preguntas son punzantes porque es nuestro rol, pero no hay un atismo ahí de contra la persona en absoluto. Bueno, lo disfruté mucho, así que gracias. Por favor, un placer. Bueno, despedimos a Federico Winocur, precandidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, es dirigente de Acción Ecológica del Nuevo MAS.